Bueno, pues bienvenidas a este primer contacto, ¿no? con la IA que vamos a hacer en este curso de verano, que como hemos dicho en la introducción, que ya habréis visto seguramente, bueno, pues habla de cómo vamos a utilizar la IA en educación, ¿no? Un poco ese es el gran lema, ¿no? de este curso. Lo primero que me gustaría, antes de dar paso a Isaac, a mi compañero, es romper aquí una lanza respecto al papel que va a jugar la IA en la educación. Hay cierto discurso buenista en la que se nos dice que la herramienta es neutral, que depende de cómo se utilice, que depende del uso que hagamos las personas, que la tecnología per se no es ni buena ni mala. Bueno, eso es cierto si utilizamos algo como esto, un mando para pasar diapositivas, pues efectivamente, pues depende del uso que haga el humano. Si lo lanzo a la cabeza de alguien, pues seguramente sea malo. Pero per se es algo inocuo. Sin embargo, la IA puede no ser inocua y podemos estar ante una tecnología diferente, disruptiva, rompedora, un punto de inflexión, algo que no se ha visto antes o después, algo como Internet, algo como la electricidad, algo como el fuego, algo que cambia la sociedad. ¿O no? Y ahí es donde vamos a abrir un poquito en el día de hoy, pues el horizonte del titular de prensa, el horizonte del vídeo de YouTube que dice que la IA va a acabar con el trabajo. Bueno, aquí abrimos ese punto porque es necesario establecer ese punto para luego ver cómo voy a poder yo utilizar esto en el mundo educativo. Si es simplemente un mando para pasar diapositivas, tendrá un uso. Y si es realmente algo como Internet, que va a romper radicalmente la escuela, la sociedad y va a ampliar el horizonte, es un punto de inflexión. Entonces creo que ese primer lugar, ¿no? de esa primera reflexión, ese primer lugar de debate, pues es importante. Y creo que para ello va a ser muy ilustrador lo que va a comentar Isaac, así que le voy a dar paso para que continúe un ratito. Bien, pues un poco cogiendo el hilo que ha iniciado Julián, yo primero quería abrir unas pinceladas también de nociones que nos sirvan para debatir en este curso de verano, ¿vale? Para que no sea solamente un continuo de material o de conocimiento que os podamos aportar en el aula virtual, sino que como vamos a hacer entre medias del curso pues, algunas sesiones síncronas, pues daros también cosas para pensar y que podamos compartir en esos momentos. Enlazando con lo que decía Julián, realmente un problema que se detecta un poco si curioseas en prensa y hablas con compañeros, con amigos, al respecto de cómo ha ido llegando, que es muy reciente, estamos hablando de una tecnología que lleva con nosotros a un año y poco, que igual hay personas que lo han descubierto el mes pasado, pero que sin embargo lleva una velocidad alucinante de penetración en la sociedad y en la conversación del día a día. Bueno, pues lo primero que se detecta es un poco esa descoordinación en el entendimiento de qué es esto de la IA, ¿no? Las siglas pues, son las siglas de inteligencia artificial en castellano, si lo encontráis en inglés, pues AI, y realmente parece que es algo que acaba de llegar antes de ayer, pero que lleva con nosotros varias decenas de años. O sea, es algo en lo que los científicos llevan investigando desde el siglo pasado. Y bueno, con esa sensación de velocidad en cada momento, pero que obviamente ha cogido un punto de crecimiento exponencial, ¿no? Eso que los tecnólogos nos gusta utilizar, esa curva exponencial para indicar que esto acaba de reventar y que va a una velocidad tremenda, pues es esa terminología. Pero realmente venimos viviéndola en nuestro día a día desde hace mucho, solamente que con bueno, pues los productos o las aplicaciones o los resultados de las investigaciones tal como estaban pues hace un paso. Y hace un paso pues era antes de ayer, antes era hace 10 años y en una época pues se tardaba 30 años en evolucionar esta tecnología. ¿Qué ocurre? Que es que ahora va al día. Nosotros estamos grabando este vídeo
hoy y probablemente mañana todo lo que os podamos contar o cualquier imagen que os podamos enseñar se ha quedado totalmente obsoleta y vais a decir, bueno, esto es del Pleistoceno. Di Julián, sí, sí. Nada, es bueno, para ir hablando, ¿no? Y conversando. ¿Qué es esto de un crecimiento exponencial? Yo lo he discutido con mucha gente muchas veces y nos cuesta muchísimo a los humanos racionalizar qué es un crecimiento exponencial. Y yo he encontrado el ejemplo para que os quede claro y lo ilustréis. Seguramente habrá algún ingeniero al otro lado y dirá, bueno, no me hace falta, seguramente. Pero vamos a pensar por un momento qué ejemplo podemos ver para ver qué es esto de un crecimiento exponencial. Pues mira, un crecimiento exponencial es muy fácil. Eso significa que el 3 de marzo te dicen que hay 100 casos de algo, de una enfermedad. O el 14 te dicen que es mejor que nos vayamos a casa porque hay 1000. El 21 te dicen que hay 50.000. Y el 28 estamos todos encerrados en pánico. Eso es un crecimiento exponencial. Y es algo que a los humanos nos cuesta muchísimo ver, porque todos tenemos a pensar en un crecimiento linealmente proporcional, ¿no? Proporcionalmente lineal, ¿no? Entonces, todos tendemos a pensar que, bueno, hoy hay 100 casos, no pasa nada, mañana habrá, la semana que viene 200, luego 400 y luego 800, ¿no? Y eso no es el escenario en el que estamos ahora. Exactamente. Entonces, es para dejarlo claro porque nos cuesta mucho divulgar y nos cuesta mucho hacer entender lo que es un crecimiento exponencial. Y estamos en ese punto. O sea, estamos en ese 3 de marzo. En el que empieza, parece que empiezan las cosas, pero es que probablemente mañana estaremos todos con esa sensación de pánico. Porque una de las cosas que nos pasa a los humanos es que ese tipo de crecimiento, como dice Julián, cuando es lineal e incluso sostenido, tranquilo, más o menos sabemos acogerlo, ¿no? Y vamos a encontrar la forma de formarnos, vamos a preguntar y vamos a consultar en YouTube y vamos a consultar en libros, vamos a tener material que funciona a esa velocidad tranquila en la cual podemos sentirnos cómodos de no pasa nada, tarde o temprano yo voy a coger esto y me lo voy a coger por los cuernos, me voy a subir encima y lo voy a dominar. ¿Qué ocurre? Que es que ahora mismo estamos en ese punto de despliegue exponencial, voy a seguir utilizando esa palabra, que asusta por esa velocidad, ¿no? Porque no podemos controlarla. De hecho, por mucho que estudiemos, incluso los expertos que podáis tener al lado, a mí esa palabra experto me suscita dudas porque yo mismo me siento totalmente perdido, ¿no? Porque me levanto por las mañanas, tengo unas diapositivas preparadas y esa misma mañana acaba de cambiar toda la tecnología. Ya no es que tenga que cambiar las diapositivas, que eso es más o menos fácil, es que aquello que acaba de salir necesita tiempo y necesito práctica para poder abordarlo. Y llega un momento que tienes casi que eliminar cosas, o sea, decir, bueno, pues esta me la pierdo, ya me engancho a la siguiente, ¿no? Entonces, estamos en ese momento en el que, sin embargo, a nuestro alrededor seguimos teniendo, pues será muy fácil que muchos de vosotros y vosotras hayáis utilizado un asistente de voz, ¿no? Como los que tiene Apple o tiene Microsoft o Google o Amazon, ¿no? Metidos en todos sus dispositivos, y sin embargo eso ya es tecnología totalmente obsoleta. O sea, hablar con Siri o hablar con Alexa ya es una tecnología totalmente obsoleta porque hace falta el paso, que lo están dando en este preciso instante según estamos hablando, de conectarlos a un sistema de redes neuronales, de modelos de lenguaje. Bueno, no me voy a poner técnico ni vamos a intentar evitar toda esa terminología técnica en este curso, pero hablando en llano, conectar esos asistentes de voz a inteligencia artificial de la de ahora, porque la que había hace un año, año y medio, no es tan potente, ¿no? Entonces, eso ahora mismo, pues en todos estos avances, ¿no? que podéis ver en esta diapositiva, que podéis decir, es que son muy recientes, son de hace un año, hace 2 años, está sucediendo eso, ¿no? Por muy potente, muy moderno, muy avanzado que era la tecnología que se ponía en juego, realmente este paradigma acaba de cambiar y la simple introducción de una parte muy pequeñita de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial generativa, que es a la que os vamos a enfrentar en este curso realmente, solo es una parte de todo el ecosistema de inteligencia artificial, ha venido para cambiar el juego, ¿no? De incluso esta tecnología que no estaba ni siquiera madura, ni siquiera aprobada, pues el tema de los coches autónomos era objeto de debate, pues incluso en otras áreas de conocimiento, ¿no? En educación y en ingeniería estaban los aspectos legales, éticos, bueno, pues se estaba probando si funcionaba o no funcionaba, si era interesante invertir en ello, ¿no? Y en ese momento de repente aparece
pues esta inteligencia artificial generativa que también se puede conectar a estos coches autónomos y cambia el contexto. Tenemos que entender una cosa, y es la cultura que tiene Silicon Valley, ¿vale? La cultura que tiene Silicon Valley es muy gráfica y se utiliza muchas veces el ejemplo del Monopoly, ¿no? Estamos todos jugando al Monopoly y la cultura de Silicon Valley es pégale una patada al Monopoly y ponte a jugar al Colonos de Catán. Ese es el cambio en el que estamos. Y por eso, tecnologías que no estaban maduras, tecnologías que estaban muy incipientes, hay una empresa emergente que no está jugando al Monopoly y que decide pegarle una patada al tablero y lo hace saltar por los aires. Esto ha pasado cientos de veces. No es una cosa que pase para la IA, es una cosa que ha pasado cientos de veces. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, el de Napster, ¿no? Cuando llega Napster y se dedica a compartir música por internet, le pega una patada al tablero a toda la industria de la música, ¿no? de las discográficas, y pone otras reglas de juego sobre la mesa. Bueno, esa es una cultura que en Silicon Valley se persigue continuamente. El objetivo de todas las empresas nacientes, de todas estas startups, es cambiar de juego, para en ese nuevo juego pues ser alguien con importancia, ¿no? Porque al Monopoly no van a ganar nada. OpenAI es un ejemplo de ese tipo de cosas. Por eso ha cambiado y por eso se ha lanzado en este momento no maduro, como decía Isaac, y por eso estamos todos un poco viendo de qué va este nuevo juego. Sí, porque además en ese momento de, bueno, incluso pues, algún refrán castellano, ¿no? que habla de lo que sucede cuando el río está revuelto, en ese contexto de cambio todo el mundo va a poder creer que tiene la oportunidad de recolocarse y de reposicionar el juego a su máximo de beneficio, obviamente. A veces es con cosas muy sencillitas y a veces pues, con grandes alardes de interrupción o de irrupción de una tecnología disruptiva que lo cambie todo. Pero en general, ahora mismo, lo que sí que podemos ser conscientes y tener muy claro en la cabeza es que esto está cambiando, que estamos andando sobre un terreno totalmente pantanoso, que lo que hay que intentar es mantenerse a flote. O sea, que no, si nos imaginamos el ejemplo de unas arenas movedizas, pues que no nos vayan absorbiendo y acabemos con el barro hasta el cuello, y bueno, pues que poco a poco sepamos nadar en ese fango, porque no hay nada realmente asentado. O sea, no hay una tecnología de la cual podamos hablar, esta es la que ya se ha convertido en un estándar. Empieza a haber bueno, pues, cosas a las que nos estamos acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues para hacer la diapositiva anterior, pues obviamente yo ya he aprovechado las capacidades que tiene esta tecnología, que además se me ha propuesto de forma gratuita, ¿no? Me han introducido a su vez en este ecosistema, yo la estoy utilizando a cambio de ayudar a entrenarla. Eso también es un paradigma al que ya nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, ¿no? Porque siempre que hemos utilizado alguna aplicación, algún entorno en internet, en el móvil, gratuito, realmente no era tan gratuito, ¿no? Había ahí un pago en especies, ¿no? Pues estábamos dando nuestro correo electrónico, nuestros patrones de uso de esa tecnología, y a pesar de que mucha gente se hacía eco de eso, ¿no? Y avisaba de, ojo, no des información personal, no des tu correo electrónico a la ligera, no plantes dónde estás, qué haces. Bueno, lo hemos incorporado a nuestro día a día y casi sin quererlo, incluso hemos debatido internamente, no será tan malo, tampoco soy tan importante, tampoco doy tanta información. Bueno, toda esa información, al final, el dato en crudo, se utiliza para entrenar todo este tipo de tecnologías y, bueno, pues a cambio nos permite aprovecharla. Ya hay sistemas que son premium, porque te ofrecen funcionalidades más avanzadas si pagas una pequeña cantidad, como ocurría, como decía Julián, en ese cambio de paradigma de las plataformas de internet que te permitían descargar música. De repente alguien inventó que, bueno, pagando poco puedo generar sistemas de suscripción. Eso ya lo tenemos y nos empezamos a acostumbrar, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que también, aunque la tecnología no sea inocua, pues los humanos tendemos a encontrar ese aporte que realmente nos potencia y nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la situación del contexto. Esto crece muy rápido, cambia a una velocidad vertiginosa,
pero vamos a empezar a encontrarle formas de que trabaje para nosotros, ¿no? De que nos ayude y que nos sirva para potenciar un poco nuestro día a día. Pero antes de entrar en eso, sí que quería dejar claro un poco, también al hilo de lo que comentaba Julián, de cómo funciona esa metodología o esa forma de trabajar de Silicon Valley, que es de donde, bueno, si no Silicon Valley, es el Silicon Valley que esté puesto en otra parte del mundo, pero con la misma filosofía, cómo nos llega esta tecnología y también cómo podemos enfrentarnos a ese crecimiento vertiginoso o exponencial con la misma seguridad que nos enfrentamos a cuando las cosas ya están asentadas y tienen un crecimiento sostenido. Eso viene, a mí me gusta poner esta herramienta, que es una herramienta de análisis. Esto lo utiliza una consultora para analizar según ellos, si la tecnología del momento va a generar un buen resultado, si solamente es una moda puntual, y sobre todo es información para inversión, ¿no? Para que los inversores puedan decidir apostar por una cosa o por otra. Bueno, hay muchas, a mí me gusta esta, ¿no? Que es la curva de hype de Gartner, es la hype traducido como expectativa, ¿no? Lo que vienen a decir esta gente es que todas estas empresas primero hacen un lanzamiento a bombo y platillo de cualquier tecnología, que además lo hacen periódicamente, con lo cual no esperan a que la gente, bueno, el público general la haya absorbido. Trabajan mucho orientados a early adopters, ¿no? A gente que da igual lo que le pongas delante, que lo va a probar, porque le gusta, ¿no? El probar las cosas del primero, e incluso van a comprar aquella tecnología la más cara del mundo solo por el objetivo de cumplir, de ser los primeros y poder lucir ese pequeño ego, ¿no? De haber sido los primeros que probaron esta tecnología, aunque luego se hunda. ¿Vale? Entonces, genera esta forma, ¿no? Generan un pico de sobreexpectación, todo el mundo habla de esta tecnología, todo el mundo la utiliza, todo el mundo la prueba. Por supuesto, todo esto genera un montón de datos que permiten analizar si realmente se está utilizando bien, si realmente sirve para algo, sirve para modelar el precio que le pondrías a la tecnología, pero todo muy loco, o sea, generando unos picos de sobreexpectación y de moda que hacen que esa tecnología coja, pues como se ve ahí en la diapositiva, esa forma, o sea, ese crecimiento rapidísimo que no te da tiempo a aprender y que además genera esa inseguridad, ¿no? De madre mía, ¿me subo a este carro o no? Porque parece que esto va a ser lo que va a romper el universo y como no esté ahí ya me quedo perdido. Pero ojo, muchas veces eso está totalmente diseñado para ser sobreinflado, ¿no? Para que justamente haya un aporte de extra que no va a ser útil, porque lo que se quiere sobre todo es tomar datos para luego ajustar la cantidad de inversión, la cantidad de producción. Lo podemos aplicar a cualquier tecnología que haya sucedido en los últimos 30 años y ese pico luego entra en una bajada igual de rápida e igual de vertiginosa. ¿Puedo poner un pequeño ejemplo de cómo se hace esto? Hay una historia muy bonita que circula por la red, ¿no? de cómo Bill Gates se acaba metiendo en esto de la IA, ¿no? Entonces llega una empresa como OpenAI y le cuenta, esto lo cuentan en esta idea decía Isaac, ¿no? de generar una sobreexpectación. Entonces sale esta noticia por internet y se empieza a replicar en un montón de sitios. Yo desconozco si es 100% veraz o no, pero lo que cuenta es lo siguiente. Llega la empresa OpenAI y le presentan a un directivo de Microsoft, que es el que está ahora a cargo de la compañía, esta tecnología del ChatGPT, ¿no? Antes de ese lanzamiento, de cómo funcionaba, etc. Y él dice, oh, pues esto es una maravilla, esto va a cambiarlo todo, y se lo presenta a Bill Gates, ¿no? Bill Gates, sabéis que es el fundador de Microsoft, él recibe esa tecnología y con cautela decide que es demasiado pronto todavía. Y les pone una tarea. Le dice, bueno, oye, en 2 meses tenéis que venir aquí y demostrarme que esta tecnología es capaz de superar a la mejor estudiante de biología de Estados Unidos. Voy a hacer un examen, voy a poner a la estudiante de biología a la que haya sacado la mejor nota en la selectividad, vamos a decir, americana, ¿no? Y le voy a poner a competir con la IA, a ver qué respuestas da. No es un examen tipo test, es un examen en el que tiene que razonar por qué ha tomado ciertas decisiones. Le hacen esa prueba y al día siguiente cuentan que invirtió 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto de esa noticia es cierto y cuánto no lo es? ¿Realmente alguien se reunió con Bill Gates y Bill Gates hizo eso? ¿Por qué me cuentan que Bill Gates
figura de autoridad, invierte 2.000 millones. Fue así tal cual. Me están generando ese hype, me están generando esa expectativa, me están intentando generar esa sensación de, bueno, si está Bill Gates es que tiene que ser. Entonces, ahí hay esa curva de expectativa. Por eso es importante medir bien las cosas. ¿Qué pasa? Que en este caso, ya os adelanto el final de la secuela, Microsoft no solamente invirtió 2.000 millones ese día, sino que se invirtió 10.000 millones en OpenAI y se quedó siendo el máximo accionista de la compañía. O sea que algo de eso puede haber. Pero es verdad que esta noticia nace sin que supiéramos la otra. Entonces hay toda una intención de captar inversión, de captar datos, de generar ese atractivo para esos venture partners, ¿no? Que se meten allí a apostar con dinero, etc. Y eso pasa en muchas tecnologías. Y este gráfico creo que es muy bueno para analizar eso. Eso no quiere decir que después de esa sobredimensión la tecnología vaya a hundirse para siempre, todo lo contrario. Pero sí que se intenta inflar de más, ¿no? Porque también estamos en un punto de competitividad. O sea, este gráfico se hace para cada tecnología y claro, si puedo quitarle la atención a la tecnología anterior, pues eso me lo voy a traer a mi terreno, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy real, muy cercano y tan real como cercano fue lo que pasó con el tema del metaverso. Estábamos unas navidades hablando de metaverso, lo iba a cambiar todo y aparecieron un montón de vídeos en internet de cómo iba a ser nuestra vida trabajando en entornos virtuales, un montón de despliegue de dispositivos de apoyo que hacen falta para introducir a los humanos en el metaverso y de repente, pues bueno, se trataba de potenciar también nuestras capacidades. Salíamos de una pandemia, toda la virtualización era bienvenida, el poder tener conversaciones de trabajo, sobre todo se sobredimensionó muchísimo las expectativas profesionales que se iban a poder cumplir con el metaverso. Eso era un mes de enero en unas grandes ferias en Estados Unidos y en cuestión de meses, o sea, a mitad de primavera, antes del verano, ya empezaron las noticias sobre los lanzamientos de IA generativa y no llegamos a las siguientes navidades, o sea, en octubre, noviembre de ese mismo año, nadie hablaba de metaverso. Absolutamente nadie. Bueno, pues si buscabas en internet, por supuesto, la prensa oficial o las páginas oficiales seguían contando los avances en el sistema, en el tema, pero todo el mundo, la atención nos habíamos volcado en IA generativa y de hecho, pues por eso estamos aquí en este curso de verano hablando de esto porque ha llegado a cualquier aspecto de la sociedad. O sea, nosotros nos gustaría centrarlo en educación, pero es que si nos vamos a un mundo industrial, ahí están hablando de IA, si vamos a un mundo más legal, están hablando de IA, si vamos a temas económicos están hablando de IA, todo el mundo está ahora mismo hablando de IA. Tendrá que pasar por la siguiente fase del gráfico, que es el abismo de la desilusión, ¿no? De hecho, si lo particularizamos, ¿no? Bueno, esto es un cómic así un poco de risa, ¿no? Es el ejemplo que contaba con el metaverso, pero con los NFTs, ¿no? El tema de los NFTs, el blockchain y demás, también desapareció por ahí, pero bueno, ahora os adelantaré que al final no ha terminado de desaparecer, se ha integrado en otras cosas, ¿no? He cogido la imagen más actual que he encontrado de la consultora, que es ya de hace bastantes meses, o sea que estos puntitos habrán evolucionado. Si lo miráis en detalle, que tenéis ahí la fuente para mirarlo en detalle, no me voy a entretener en este vídeo, cada puntito, además clasificados por diferentes expectativas temporales, lo que viene es a colocar cada una de las cosas que están surgiendo en IA en un punto de esta curva de expectación, ¿no? De si está ahora mismo muy inflado o todavía no y lo van a inflar mucho más, o si ya se ha empezado a consolidar un poco. Y además el color del puntito es muy interesante porque es la apuesta que esta consultora hace por esa tecnología, ¿no? Bueno, esta tecnología realmente será productiva y habrá que empezar a ya hablar de que está sentada y que ya tiene esa curva más
tranquila y se puede uno formar en ella y utilizarla con menos velocidad como pasa ahora, bueno, pues en función del color, ¿no? Los puntitos blancos son como las cosas más rápidas. Y si le echéis un rato a mirarlo, veréis que ahora mismo esto que estamos hablando de utilizar bueno, la creación de recursos con IA, de recursos de texto, de imágenes, ahora mismo está empezando a cambiar de fase. Hay mucha gente hablando de que ya no es tan bueno como yo me pensaba. Me he empezado a enfrentar al ChatGPT de OpenAI y hace cosas muy raras. Estoy desesperado porque no consigo crear la imagen que yo quería con Midjourney o con DALL-E. Entonces se empieza a desinflar, ¿no? Empieza a haber un público que no deja no deja de ser interesante para estas grandes compañías, pero ya es un público desencantado, ¿no? Empiezan a ponerle pegas a las cosas. Claro, eso hace entrar en este gráfico, en ese valle, ¿no? que se viene a llamar el abismo de la desilusión. Hay muchas tecnologías guardadas en cajones, muy buenas, muy interesantes, que hubieran cambiado el mundo, que hubieran cambiado a la humanidad, pero que no superaron este abismo de la desilusión y se quedaron ahí en un cajón porque fueron más los detractores que los fans, porque no hubo inversión suficiente. A veces simplemente están ahí esperando, porque no es el momento, no está maduro. Mucha parte de esta IA generativa actual ha estado tiempo, ¿no? La parte técnica ha necesitado de una evolución muy grande en recursos tecnológicos, ¿no? En capacidad de computación de los ordenadores, por supuesto en la base de la tecnología, ¿no? Los sistemas de telecomunicación, que Internet llegue a todo el mundo, que la tengamos en un móvil. Toda esa parte de la telecomunicación que ha permitido que ahora consumamos estos servicios sin darnos cuenta, han necesitado décadas de maduración, ¿no? Y sin embargo ya está aquí. Entonces, bueno, pues a lo mejor ya no, ahora es el momento de desempolvar del cajón un montón de tecnología, un montón de cosas que hay ahí para hacerlo pasar ese abismo de la desilusión, ahora sí, ahora generar un ecosistema estable donde ya los recursos económicos fluyan, los recursos materiales sean los adecuados, tenga un público que consuma mis servicios y mis aplicaciones y poner esa tecnología ya en ese valle, ¿no? de la productividad o la meseta de la productividad, que es a lo que a toda persona que ha inventado algo, desde los inventores, vamos, de los inicios de la humanidad, a todo humano que inventó algo, tecnología que ayudase a la sociedad, a la humanidad, es lo que ha querido que sucediera, ¿no? Que su producto, su servicio, su idea se mantuviera para siempre, ¿no? Que quedara imbricada en el día a día de las personas. Con ese punto, ¿no? Con ese foco en las personas, pues al final todas estas empresas diseñan con una metodología de diseño muy potentes que su tecnología pase esto, ¿no? Que tenga energía suficiente para subir el pico y que luego cuando lo dejen caer no pase nada, que si os imagináis una bola cayendo por esa cuesta, pueda remontar la bola a pesar de todos los frenazos que va a tener, o sea, pues ahora se le echará toda la sociedad encima a esa tecnología nueva porque igual que nos iba a ayudar, nos va a destruir, ¿no? Y es un poco lo que está pasando también con la conversación de la IA, ¿no? Ahora mismo en ese gráfico, en el centro de ese valle de la desolación, hay una tecnología que lo llaman kit de creación y enseñanza. Y hemos venido aquí justamente a proponeros un curso de verano de cómo crear recursos para la enseñanza utilizando chatbots, que también lo podéis encontrar por aquí. Pero para que veáis, o sea, lo que hace unas semanas podía ser una idea revolucionaria, ahora mismo está en el foco de si puede ser lo que menos interés tenga, lo que antes se vaya a abandonar o que necesitamos un empuje de la tecnología que viene por detrás para volver a sacar esto adelante. Y en ese es el punto actual en el que estamos grabando este vídeo. Realmente, bueno, cuando la consultora haga el siguiente estudio a final de este año, podremos ver si ese puntito azul ha conseguido remontar o sigue ahí, ¿no? Ahí ya los puntitos azules dan una expectativa de 2 a 5 años. Ya no son meses, como ha estado sucediendo hasta hace poco. Entonces, a lo mejor ya hemos entrado en ese punto tranquilo en el que a todo el mundo le va a dar tiempo a formarse, a deliberar también si realmente les aporta algo, a utilizarlo como una herramienta más constructiva o más destructiva, que también lo sabrá. Bueno, pues estamos entrando en ese momento, ¿no? Ya de madurez, de calma, hasta que venga la siguiente tecnología que nos va a pisar por la espalda y nos pegará otro empujón. Bueno, aquí realmente simplemente dejar marcar que
no es que Isaac o yo no podamos daros una respuesta certera, es que no la puede dar nadie. Estamos en ese punto en el que, bueno, hay muchas apuestas, hay Meta, que hablaba antes Isaac, pues ha reconstituido toda su estrategia para volcarse en entornos de IA generativa open source, ¿no? Entonces, eso es un cambio porque Meta nunca ha apostado por el software libre, o sea, nunca jamás. Y sin embargo, en esto, como veía que quizá se había quedado un poco atrás, de repente cambia su estrategia. Entonces, realmente, incluso las grandes gurús, las grandes empresas están en ese punto un poco perdido, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí os hemos planteado dos escenarios, uno exponencial y otro más sosegado y contrastado con otras tecnologías que sigue este ciclo, ¿no? Esta curva que vemos que hace esta consultora. ¿Qué creéis que pasará? Pues esa sería una de las grandes primeras preguntas, ¿no?, que tendríamos que hacernos. Oye, ¿realmente estoy en ese punto de inflexión que me decíais al principio? ¿Esto es como la pandemia? ¿Vamos a pánico? ¿Va todo el rato creciendo? ¿No va a haber esa caída de expectativa? ¿O la está viendo ya? Yo creo que ya todos en nuestro entorno empezamos a tener gente que ha trasteado un poquito con ChatGPT, o con Gemini, o con Llama, o con cualquiera de las tecnologías que están por ahí, le suena un poco, ha hecho alguna prueba, ha intentado hacer alguna imagen, ha intentado hacer alguna diapositiva y se está topando con esa realidad de, pero no me hace todo la diapositiva, pero no me dice todo el discurso, pero esto no me permite, no sé, corregir un examen, pero esto, bueno, se está topando con la realidad de quizá me habían creado unas expectativas altísimas de que esto iba a ser absolutamente radical y revolucionario y yo no lo estoy percibiendo como tal. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Me hace cosas espectaculares? Sí, las hace. Pero realmente, bueno, pues es una tecnología más o es un punto de inflexión. Y eso es lo que, bueno, pues aquí tenemos lo que decimos, o una hipótesis, yo creo, como hipótesis, que la IA va a cambiar todos los sectores productivos, pero no me atrevería a decir que eso es una predicción. En 2024, donde estamos haciendo este vídeo, yo no me atrevo a decir que eso va a ser sí o sí. Es una hipótesis de trabajo. Yo prefiero trabajar con la hipótesis de que esto va a cambiar mi mundo. Y a partir de ahí veremos. Eso es. Y sobre todo porque puede ser esta o puede ser la que Claro, venga la semana que viene, que deje este vídeo totalmente desfasado. La prensa tecnológica suele apostar un poco sobre seguro, ¿no? Entonces la primera predicción que vais a poder leer es intentar seguir a estas consultoras o cosas similares y simplemente dejarse llevar por la apuesta segura, ¿no? De si en 2021 dijeron esto, ahora en 2023 han dicho esto, pues esto es lo que va a pasar. Pero como dice Julián, yo creo que eso es totalmente impredecible. Y además eso es una de las cosas que genera miedo, ¿no? El que como no controlo el escenario, no controlo lo que va a suceder, a veces a los humanos nos es más fácil tenerle miedo y cerrarle las puertas a estas tecnologías nuevas que no el abordarlas como que ya están aquí y bueno, pues puede ser un cambio completamente disruptivo y radical y que lo cambie todo de arriba abajo, o puede ser simplemente pequeños cambios que se van a ir proyectando en diferentes puntos pero que van a afectar a toda la sociedad. Mi hipótesis de trabajo es muy parecida a la de Julián. Podemos verla pues desde el punto de vista más educativo o desde el punto de vista más tecnológico, pero el mundo de la enseñanza ya ha pasado por muchas de estas en el pasado, al igual que el resto de la sociedad. O sea, nos podemos remontar a la máquina de vapor o podemos ver tecnología de simplemente unas décadas pasadas, o sea, de un mundo en el que muchas de las que estamos conectadas ahora mismo a este aula virtual ya hemos vivido. Hemos vivido la revolución que causó pues la introducción de la calculadora, de la que tenéis esta imagen aquí, y de la misma, o sea, esa misma curva de hype y esas mismas expectativas de que esto era muy potente y lo podían aprovechar los profesorados, en un primer momento fue un miedo atroz y un intento de prohibición de la tecnología. Está la típica frase esta de que no se puede poner puertas al campo, y eso pues en avances tecnológicos es lo que suele suceder. Si al final se consolida, porque
porque como hablamos antes, esto al final es un producto en el que alguien tendrá que ver el flujo económico de la situación y tarde o temprano se podrá consolidar más o menos dentro del contexto, y en este caso del educativo, pero si al final se consolida, pues habrá que ver las maneras de que las cosas funcionen bien, ¿no? Estas fotografías tienen 4 décadas de diferencia, poco más, y hemos pasado, o sea, lo que se ve es pasar de odiarlo y demonizarlo y querer prenderle fuego a un aparatejo como es la calculadora, a ahora al contrario, o sea, a movilizarse por decir, no, si es que lo que queremos es que lo sepan utilizar, ¿no? Pues eso es un poco también uno de los hilos conductores que queremos traeros al curso. No solamente el debate de en qué estado estará la tecnología, sino que os vamos a enfrentar a ella, a esta IA generativa, que como además dije antes, es solamente una pequeña parte de la IA, con dos líneas de visión que a mí me gusta plantearlas de inicio. Lo primero es que una vez que está en el contexto es para todos, ¿no? Entonces la van a utilizar desde el maestro o el profesor, a la persona que aprende, que podrá ser estudiante, un mero consumidor curioso de contenido, que también estará aprendiendo pero de otra manera, estará en un entorno más rígido, más regulado, como pueda ser el entorno docente oficial, ¿no? La educación primaria, infantil, secundaria, universidad, o podrá ser simplemente pues, en el aprendizaje libre a lo largo de la vida que siempre nos gusta a todas las personas. Podrá estar también utilizado no solamente pues, por ese tándem, ¿no? de docente-discente, sino también por todo el personal alrededor, todo el personal de servicios, el personal administrativo. Por supuesto, ahora mismo en educación hay muchísimo análisis de datos, con lo cual todo esto va a suceder. Entonces, pues es un poco el mismo ejemplo que la calculadora, pero es que ya hemos pasado por muchos ejemplos como esos, ¿no? Hubo un momento en el que se introdujo el VHS o el Betamax en un aula para enseñar cualquier cosa, y de repente eso fue una disrupción, ¿no? El ya no tengo que pintarlo todo en la pizarra, no tengo todo que darte papeles, sino que de repente te pongo un vídeo o un audio. No sé, se me pueden ocurrir ejemplos en enseñanza de idiomas, pero por supuesto también en cualquier otro área. Cualquier tecnología del momento. Todavía no hemos terminado de madurar qué ocurre con el uso de dispositivos digitales en docencia, ¿no? Porque pues, tenemos esa dicotomía, ¿no? De son muy interesantes y hay muchísima aplicación digital, y sin embargo está prohibido que los estudiantes lleven el dispositivo, el móvil, ¿no? a clase en ciertas etapas, en ciertas edades. Bueno, estamos en ese momento. O sea, lo que yo no me jugaría ni apostaría ni por nada ni por nadie, porque todo puede cambiar en semanas, pero yo creo que es un momento muy divertido, es un contexto disfrutable en el que se permite debatir, se permite inventar. Y luego hay otra pequeña parte también que, como ya hemos entrado en esa disquisición técnica de si ya hemos entrado en la curva tranquila o todavía seguimos en la exponencial, pues es un momento para aprender mucho, también para enseñar mucho, porque se puede enseñar mucho, pero también con la filosofía de que todavía no se puede dejar, le voy a llamar al bicho, no se puede dejar al bicho solo, ¿no? Porque todavía no está maduro, todavía no, como decía Julián, todavía no hace lo que yo quiero de forma 100% autónoma, necesita una supervisión alta. Entonces, eso también nos va a poner a las personas del contexto en una tesitura divertida, ¿no? O sea, nos va a subir el listón. Lo que la máquina sea capaz de hacer de forma autónoma va a ser muy interesante que lo haga, pues porque para eso está. Pero todavía tenemos muchos papeles que jugar las personas en este ecosistema, sobre todo ese punto de la supervisión, ¿no? Todavía esto no está lo suficientemente maduro, y eso yo creo que también debería de ser una de las partes principales que vamos a hablar en los próximos vídeos del aula, de cómo utilizar esto. Pero ojo, da igual que seas estudiante, profesor o cualquier otra otro grupo de profesionales asociados al mundo educativo, de momento esto necesita muchísima supervisión. Y ese yo creo que va a ser el principal papel al que os vamos a enfrentar para que podáis experimentar con ello. Claro, un poco recogiendo el guante, ¿no? Recogiendo un poco eso. A mí me gusta mucho utilizar esta idea de que es la necesidad la que hace la estructura y no al revés. Aquí podríamos caer en la trampa de decir, oye, vamos a enseñaros a hacer un chatbot paso por paso, y además lo vais a tener que utilizar porque esto es maravilloso y esto es absolutamente lo que necesitáis para empezar el curso el año que viene, ¿no? Sois docentes, estudiantes, familia, da igual.
Familia es importante porque todos tenemos experiencias con los libros viajeros. Y siempre en los libros viajeros siempre hay alguna familia o algún alumno, ¿no?, que hace un libro viajero maravilloso. Evidentemente, también puede ocurrir esto con la IA. Es decir, siempre puede haber algún estudiante que sea la familia el que le anime a hacer uso de la IA para quedar mejor respecto a otros, ¿no? Podríamos caer en esa trampa, esa estructura. Es decir, aquí lo importante es la estructura y vamos a meter la IA con calzador. Esto, los que venimos del mundo de la enseñanza, nos suena mucho. Con calzador se metieron las pizarras digitales, por ejemplo. Con calzador se metieron las impresoras 3D en algunos centros. Con calzador se metieron los ordenadores Chromebook para todos los estudiantes en una etapa aleatoria, primero de bachillerato porque cayó allí y en sexto de primaria porque había un plan de europeo de X cosas, ¿no? Bueno, eso es cuando uno pone el foco en la estructura y quiere meter la estructura a toda costa. Yo creo que aquí es más interesante la necesidad. Es decir, yo creo que lo primero que tendríais que pensar vosotros como estudiantes de este curso de verano es cuáles son vuestras necesidades. ¿Qué cosas queréis delegar o qué cosas os gustaría delegar en una IA y qué cosas no? A mí no me gustaría delegar en una IA la conversación que tengo con un estudiante cuando ese estudiante tiene un problema y viene a preguntarme o pedirme consejo acerca de cómo resolver ese conflicto que tiene en el aula. A mí tampoco me gustaría delegar en la IA cómo abordar el bullying en un colegio, por ejemplo. Pero a lo mejor sí estoy dispuesto a delegar en la IA que me haga la programación de aula, por ejemplo. O que me calcule las notas, como hacemos con otros programas tipo Excel, etcétera, que me hace las medias y yo no estoy con la calculadora. Entonces, es muy importante que cada uno reflexione qué necesidad tiene y a partir de ahí construya la estructura que necesita. Y esto vale a nivel equipo directivo de un centro, a nivel de profe particular o a nivel de alumno particular, ¿no? Porque a veces un alumno también tiene necesidades. Es que resulta que tengo que resumir muchísima información. Resulta que tengo que generar mucha documentación. Resulta que necesito que alguien me traduzca un determinado material en inglés y necesito escuchar ese vídeo que me han recomendado en castellano, ¿no? O en catalán o en gallego. Entonces, ¿la IA puede resolver? ¿Tengo esa necesidad? Bueno, voy a ver si soy capaz de montar la estructura que necesito, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en educación no venimos con el cerebro plano. Ya tenemos una expectativa y una experiencia con la IA. Aunque no la hayáis usado nunca, en vuestras cabezas ya tenéis una serie de conocimientos previos o ideas previas acerca de lo que es la IA. Normalmente, ¿de dónde vienen esas ideas previas? Pues viene de un familiar que te cuenta cosas, viene de tu propia experiencia con un cacharreo anterior que hayas podido tener, viene de muchas cosas, pero fundamentalmente viene de la ciencia ficción, porque es la ciencia ficción la que nos proyecta un posible horizonte, a veces utópico y a veces distópico. Me suele gustar más la distopía porque vende más. Parece que aquello de no news, good news, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, una utopía, ese mundo ideal, vende menos que una distopía, ¿no? Pero bueno, tenemos. Entonces, en realidad yo sí que me gustaría que hiciéramos esa reflexión previa de que analicemos qué pensamos nosotros de la IA hasta ahora, hasta este curso, hasta el noviembre de 2022 cuando salió ChatGPT, qué idea teníamos previa, porque esa idea previa nos está condicionando, es nuestro marco por el que miramos la foto. Imaginaros esa imagen mental de un marco en el que yo estoy mirando la foto y entonces como tengo este marco solo veo lo que tengo dentro de ese marco. Pero si mi marco de repente es más amplio, veo más. Si mi marco es más grande, hacia arriba, hacia los lados, soy capaz de ver más allá. Y si no tengo marco directamente, soy capaz de mirar alucinado hacia todos los lugares que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces es muy importante que uno analice qué ideas tiene acerca de la IA. Entonces yo haciendo ese análisis con Isaac, buscando esas referencias visuales, ¿no? esas películas, esas cuestiones que nos habían llamado, pues empezamos a ver que había algunas películas que habían abordado este tema desde hace mucho tiempo. Para los muy cinéfilos, pues tenemos la famosa Metrópolis, ¿no? Pues es una grande. Para los muy cinéfilos también, pero algo más popular, quizá
tenemos que ser un poco más, como dicen los jóvenes, viejunos, ¿no? De cierta edad. 2001, Odisea en el espacio, pues puede ser una buena referencia. Y bueno, Isaac también aportaba otras. No sé si tienes por ahí alguna. Juegos de guerra, por ejemplo, me parece un clásico de este ecosistema. Luego ya pasamos a las que ya lo humanizamos y ya creemos esos mundos distópicos, como dice Julián, donde ya hay personajes que se enfrentan, nos hemos dado un punto de nivel, hemos dejado de tener un ordenador que utilizamos para algo y que resulta que era inteligente, a ya tener humanoides que hay que averiguar si lo son o si son máquinas, si no lo son. Tenemos Blade Runner, por supuesto, sin ningún tipo de intención ideológica, ¿no?, de enseñanza, pues está Terminator, que no deja de ser una aventura, pero que a la postre toda la saga lo que ha sido evolucionando en ese miedo apocalíptico de ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿No? ¿Y qué nos han dicho? Y entonces si ahora lo incorporo, entonces le meto ese punto maligno de... Porque siempre a los humanos nos gusta pensar que la máquina es la mala. De hecho, esto lo hablaba con Julián antes de preparar este vídeo, ¿no? Las máquinas, además, les ponemos todos los sesgos sociales, ¿no?, que tenemos en el día a día los humanos, que no voy a utilizar si somos inteligentes o no voy a entrar en ese debate todavía, pero al final todas estas máquinas acaban absorbiendo todos estos sesgos, y lo veremos luego cuando nos pongamos en la práctica, ¿no? Técnicamente es difícil escaparse de ellos porque las hemos entrenado nosotros, pero incluso les ponemos ya el artículo o el género, ¿no? Tenemos el Terminator, está el Terminator, pero está la IA. Hablamos de cuando todo nos sale, ¿no? Hablamos de, mira qué bien me ha hecho esto, el ChatGPT, pero cuando estamos ahí desesperados porque las imágenes que estamos generando, ¿no?, pues es la IA la que no funciona, ¿no? Entonces ya empezamos a tener incluso sesgos que también vienen, ¿no?, también de bueno, pues la cultura popular que ha ido analizando, pues cómo era esto en las películas de aquella época, ¿no? Hasta terminar pues la que se acaba de convertir en un clásico por la similitud con el contexto actual, ¿no? Pero realmente no estaba pensada del todo para el contexto actual, pero al final ha quedado como la que mejor lo escenifica, ¿no?, que es la película de Her, ¿no? Donde bueno, ahí ya sí que hay una conversación natural. Esta inteligencia artificial ya genera contenido nuevo, ¿no?, que se incorpora, pues, a la relación personal con la persona que lo utiliza. Entonces, todo esto, si de repente lo metemos en una batidora, eso es lo que tenéis, los que estáis viendo este vídeo, lo que tenéis en la cabeza, aunque sea sin quererlo, ¿no? Porque o alguien os ha hablado de ello, o lo habéis visto en primera persona, o bueno, de alguna forma, o incluso os lo han enseñado, o habéis asistido a un curso, que los hay, sobre el aporte de la ciencia ficción a la ciencia, ¿no? Entonces, realmente hay un punto interesante, ¿no?, de qué fue primero, si esa invención imaginaria de ese mundo distópico y luego la tecnología ha intentado copiarlo, o realmente no, es que la tecnología estaba por ahí y se ha hecho ciencia ficción con qué podríamos conseguir con esta tecnología. Pero a mí este hilo de pensamiento, ¿no?, que iniciaba Julián, ¿no?, de por dónde... O sea, de qué nos han dicho hasta ahora, me parece que es básico para entender lo que luego va a ser vuestra relación con estos servicios, estos aparatejos, porque tenéis efectivamente que pensar qué esperáis, ¿no?, de esa salida del prompt. De hecho, hay una cosa muy curiosa que están llamando el efecto Terminator, ¿no? La IA como Terminator, como esa idea de la IA va a ser destructiva, a más no poder, se va a hacer Skynet, se va a hacer con el control y va a bombardear a los humanos y los va a hacer desaparecer, ¿no? Y hay quien, sin decirlo con esas palabras, en realidad lo que está elicitando, lo que está trayendo al presente, ¿no?, lo que está trayendo de su consciencia, de sus recuerdos, de sus conocimientos previos a la idea, es un sesgo de cómo ve o cómo entiende o qué educación ha tenido acerca de la IA con el tiempo. Entonces, bueno, os vamos a dejar en la descripción del vídeo, justo debajo, una lista de enlaces simplemente, pues, a estas películas que hemos ido nombrando, a los trailers, etcétera. Os animamos a que, si no habéis visto alguna, por favor, es el momento de hacerlo, simplemente por el gusto y por la cultura general que aportan. Y es verdad que de todas estas, en las que vamos viendo un poco esa evolución y demás, yo también me quedaría con Her. Her es una película maravillosa de Joaquín Phoenix, con una IA
con la voz de Scarlett Johansson, que cuando salió en 2015, por ahí, 2016, pues una peli que pasó casi, bueno, sin pena ni gloria, es una peli que pasó por allí, pero que ha cobrado toda la actualidad del mundo. De hecho, una de las noticias que veréis es que OpenAI está ahora denunciado por Scarlett Johansson porque la voz que le han puesto a ChatGPT se parece mucho a la suya, ¿no? Y entonces ahí tenemos hasta ese efecto. La recomiendo absolutamente, está en diversas plataformas, muy accesible, y creo que nos da una idea de cómo puede ser un horizonte no tan lejano. Como decía Isaac, nace sin ninguna expectativa de generar un futuro ni siquiera alcanzable en corto plazo. Es que en esa época, ese momento en el que salió la película, realmente sí teníamos ya contacto con estos asistentes virtuales, e incluso había vídeos así un poco cómicos, ¿no? De la persona que hace el doblaje para una, pues ya he dicho muchas marcas antes, pero vamos, para cualquiera de ellas conocidas, el ponerse a conversar en la realidad una persona dobladora con la persona dobladora de la otra marca, ¿no? Y generar ese punto de, anda, si solamente lo estáis escuchando y no estáis viendo el vídeo, podríais pensar que es una de las máquinas hablando con la otra, y de hecho esos experimentos se hicieron. Eso era el contexto de ese momento, no había todavía modelos de generación de lenguaje, no funcionaba sola, las respuestas que daba era más o menos, bueno, pues lo mismo que podríamos encontrar si nosotros buscábamos en Google, solamente que en vez de tener que leerlas y seleccionarlas en el scroll del navegador, pues nos las cantaban, ¿no? A mí me parece una película maravillosa para ver en el momento actual y mezclarla, ¿no? Con esa evolución de la tecnología, si fue una expectativa y realmente se cumple, si los servicios que se están desarrollando llevan este punto también cinematográfico, ¿no? Para que sean más interesantes o más fáciles de absorber por el público, ¿no? Porque te resultan conocidos. Incluso algunas de estas películas también te han dado el punto de bueno, esto es tan irreal que no va a poder pasar, entonces también lo vas a utilizar sin miedo. Y todo este debate realmente yo no creo que pues, seamos capaces de daros una respuesta, o sea, al revés, lo que queremos es generaros esa reflexión y en todo caso, si tenéis respuestas a ello, por favor, ponednos en el foro del aula virtual y así arrancamos un poco el debate y la interacción os con... animamos a que nos deis otras referencias cinematográficas. Es decir, estas son muy clásicas, pero hay muchas más. Y que seguro que no hemos visto y nosotros hay estaremos un encantados montón de referencias que nos pueden venir muy bien y que creo que enriquecen el debate. Pero sobre todo es, a nivel educativo, tenemos un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo es el filtro por el que yo veo la realidad. Y esto está ahí. Cuando yo tenga una idea acerca de la IA, repensar de dónde puede venir esa idea. Esta idea es mía, es original, realmente yo es un recuerdo reflexionado, es un miedo casi innato que yo tengo, es esta idea de casi histórica del golem, ¿no? de esa máquina que se rebela contra el humano, es algo que está ahí. Es ese Yo Robot de Fundación, es que en literatura hay cientos de miles de ellos, y creo que es un tema apasionante. Pero todas generan, como dice Julián, ese filtro. Eso es. Por el que inevitablemente, la primera vez que cualquiera de vosotras escuchasteis la IA o algo sobre ello, os vino a la imaginación y lo habéis pasado por ese filtro. Tenéis esos colores impregnando lo que esperáis también de este curso de verano. O sea, sabemos que tenéis expectativas altas y muchas de ellas vendrán por este filtro. Claro, ya después de todo este análisis, de todo ese filtro, tenemos que parar un momento y reflexionar. Vale, yo tengo filtros y tengo sesgos, pero realmente, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cómo funciona esto, ¿no? Realmente, ¿qué es esto? ¿Por qué esto hace lo que hace? Ahí tenéis una imagen, ¿no? que ha creado de la nada. No existía, no hay ninguna imagen como esta en Internet hasta que alguien puso un prompt que inspiró esa imagen. ¿Y por qué la IA es capaz de entender que tiene que hacer a una mujer oriental dormida como si fuera de porcelana y que se está rompiendo? Nadie había hecho esa imagen antes. Pero la IA es capaz de entender todos esos conceptos y generar un producto. Y eso lo hace gracias a algunas tecnologías. Algunas tecnologías
que nos pueden sonar muy, bueno, futuristas, como redes neuronales, ¿no? Como ese machine learning, esas, bueno, palabras técnicas, ¿no? Que sin entrar en detalle, pues uno puede pensar que hay detrás, ¿no? Hay quien puede pensar directamente que es que lo está cogiendo de Internet, ¿no? Que está simplemente haciendo una búsqueda masiva en Internet hasta que encuentra la imagen que le hemos pedido. Ya os adelanto que eso no es así. Por eso es una tecnología distinta a las que hemos visto anteriormente, porque sí que es capaz de generar cosas. De ahí esa idea de inteligencia artificial generativa, o sea, genera a partir de conocimiento y a partir del aprendizaje que tiene nuevas cosas. Pero también sabemos que detrás hay cosas mucho menos sofisticadas que las redes neuronales. Y hay noticias que nos hablan de estos etiquetadores, ¿no? ¿Y qué es un etiquetador? Pues es un señor o una señora, normalmente de un país en vías de desarrollo con un sueldo muy bajo, al que estas compañías les están dando la función de revisar las creaciones y calificar esas creaciones como buenas o no buenas. Les están poniendo a revisar textos de corte racista, por ejemplo, o de corte machista, y tienen que ver y entrenar a la IA dándole una etiqueta de que eso no es correcto y demás. Luego hay una carga humana detrás también enorme, de un trabajo muy mal pagado y que se está externalizando a países en vías de desarrollo por gente viendo contenido y leyendo contenido y trabajando en contenido horas y horas y horas por apenas un dinero. Pues todas esas luces y sombras está ahí. Claro que hay unas redes neuronales y claro que hay una tecnología y están los transformers y hay otras 1000 cosas técnicas que no vamos a entrar en este curso, pero que están ahí, que os animo a que tenga esa bueno, intención o esa curiosidad, pueda buscar un poco o entender cómo funciona, ¿vale? Yo, si tuviera que dar un ejemplo desde la modestia, ¿vale? Porque yo soy de educación y tengo la modestia. A veces yo veo estas tecnologías con una imagen muy gráfica, que es, imaginaros esa pirámide de clavos, ¿vale? En la que yo dejo caer una canica por la cúspide de la pirámide, ¿no? Entonces yo hago un prompt, ¿vale? Y ese prompt va rebotando internamente, va yendo hacia un lado, va tomando una serie de decisiones, en muchas ocasiones estadísticas, de qué es lo más probable que ocurra o qué es lo que me está pidiendo la persona o qué contexto me ha dado para yo hacer. Y esas decisiones, esos golpes, esos casi son visualizando ese sonido, ¿no? Que va golpeando esa canica, esos golpes, acaba cayendo en una de las casillas que hay abajo, ¿no? Y esa casilla se generará otra vez cuando yo lance una nueva canica con un nuevo prompt, con un nuevo contexto, con más grosor, con menos grosor, con más fuerza, con menos fuerza, con más intensidad, con menos intensidad. Creo que es una imagen que evidentemente no es el reflejo de la realidad, pero que os puede ayudar a entender esta idea de que no está copiando, no está yendo a la biblioteca a rebuscar entre los... Imaginaros un bibliotecario al que le has pedido una tarea, que rebusca entre todos los libros y acaba encontrando el libro y te lo da. No es esa idea, no es esa imagen, no es esa metáfora. Tiene más que ver con esa otra metáfora de la canica. Es algo que se genera en el momento en el que se crea el prompt, ¿no? Y entonces en el momento que se crea el prompt empiezan a ocurrir una serie de cosas y empieza a buscar ese camino más probable o más acertado a lo que se diga, eso. Y si ya le damos un rizo, imaginar que esa canica incluso en ocasiones podría volver para arriba y volver a caer hacia otro lado porque ve que el resultado que está entregando no es el adecuado y vuelve a ir por otro lugar, ¿no? O sea, es un proceso en el que la canica sube y baja hasta que clac, 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 acaba cayendo en una casilla que es muchas veces sorprendentemente buena. Y eso es lo que yo creo que nos hace a todos ver esta tecnología con esa expectativa de ostras, es que esto es algo distinto, yo no he experimentado. Si no, no es tan bueno como me decían, pero cuidado, que aquí hay algo que sí que puede ser o sí que puede tener ese potencial de cambiar mi mundo, ¿no? Entonces, es importante tener esa idea. Y como esto está pasando, y como esta imagen más o menos visual de cómo puede funcionar y qué es lo que hay detrás, empieza a haber toda una
reacción social hacia esta nueva tecnología. Os vamos a dejar un montón de enlaces también a noticias y cuestiones que están ahí. Ni son todas las que son, ni están todas las que están. Por supuesto, van saliendo a una velocidad de vértigo, entonces sobre cualquier enlace que os demos, incluso alguien habrá llegado a la conclusión y habrá reabierto el debate. Así que no tengáis miedo en explorarlos e incluso plantearnos los que vayáis encontrando, ¿vale? Lo que queremos justamente es generaros ese debate, pero no perdáis un poco ese hilo conductor del que os hablaba Julián y luego yo después, porque va a ser imprescindible a la hora de dar el siguiente paso, ¿no? Cuando ya nos pongamos a utilizar esta tecnología y a generar estos prompts, tener en cuenta esas dos pinceladas que ya os hemos lanzado en este vídeo, ¿no? El que tenéis un filtro preconcebido, entonces vais a generar una expectativa sobre ello, y que esto es una tecnología que no es un buscador, ¿vale? Y que ahí es donde va a estar el primer salto, ¿no? Lo veremos en otro vídeo para no generar más contenido en este. Pero no, esto no es un buscador, ¿no? Es una de las noticias que tenéis ahí en la pantalla. Esto es el fin de los buscadores, ¿no? Esto es otra cosa distinta, ¿vale? Porque tiene ese punto de creación y que realmente lo que hace sería... Yo complementaría el ejemplo, que me parece fantástico, el ejemplo tan visual que os proponía Julián, con luego qué pasa con ese punto de caída de la bolita, ¿no? Yo lo suelo contar como que, bueno, pues... un niño pequeño que te enseña algo que acaba de crear, ¿no? Y viene y te dice, ¿te gusta? O es lo que me has pedido, ¿no? Si le plantamos un reto, dibuja un paisaje, pues tenemos niños y niñas en una clase, van a salir tantos paisajes como niños y niñas. Pero ese te gusta, ese momento de supervisión, ¿no? O sea, que no perdéis de vista que al final alguien o algo va a estar supervisando. Digo algo porque eso está metido dentro de estos propios modelos de IA generativa. O sea, la propia sistema hace esa supervisión, entonces genera esa subida, otra vez que decía Julián, de la bolita. Ese punto de supervisión todavía es actual, o sea, todavía hay que hacerlo, ¿no? No tiene la certeza de que, aunque sea muy bueno eso que acaba de crear, va a ser suficientemente bueno, pero hay que verlo. Y sin embargo, también tiene ese punto peligroso de que, claro, que es lo que, por eso pongo ese ejemplo de las niñas y los niños en una clase, al final ese filtro anterior y esos sesgos que le vamos a poner a esa supervisión, a lo mejor haces ese mismo experimento de pedirles un paisaje un año después y entonces de repente ya hay muchos paisajes que se parecen, ¿no? Y eso es otro punto de debate, ¿no? Bueno, esta tecnología es buena y genera cosas muy buenas y está sorprendiendo al mundo entero, pero a lo mejor no tiene tanta creatividad como nos esperábamos, ¿no? A lo mejor hay que hacer algo más. Es un punto de debate bastante actual, ¿no? De si una vez que ya en imagen pues es más fácil, a lo mejor la generación de probabilidades te lleva a generar muchísimas más imágenes aleatorias, pero cuando ya le estamos pidiendo soluciones a problemas muy concretos y muy habituales, ¿no? en entornos profesionales, por ejemplo, en el entorno educativo, llega un momento que a lo mejor genera respuestas parecidas, ¿no? O a ti mismo que lo estás utilizando recurrentemente te empieza a generar siempre el mismo hilo de conductor. Bueno, eso hay que probarlo, hay que experimentarlo, hay que supervisarlo y bueno, hay que verlo. Veremos en el futuro si realmente era o no era tan creativa como os esperáis o no. De hecho, se puede modular. Cuando tú le pides un prompt, le puedes pedir que sea más o menos creativo. Eso es. Que sea más caliente o más frío su respuesta. ¿Por qué? Porque a mayor creatividad, mayor posibilidad de alucinar. Eso. Mayor probabilidad de generar cosas se inventa cosas. Entonces alguien le tiene que decir, no, perdona, te estás inventando esto, que yo lo sé. ¿No? Eso va a ser uno de los puntos principales es un punto de clave. La creación de los chatbots que tenemos pensado para este curso, ¿no? El decir, vale, llega un momento en que, ojo, aquello a lo mejor no era tan fiable. Queremos que nos ayude con nuestra asignatura, pero ¿hasta qué punto esa ayuda va a ser más ayuda o va a ser más descoordinación o más ruido metido en el contexto, ¿no? Entonces, eso hay que experimentarlo, hay que trabajarlo fuera del debate, sino ya ponerse con las aplicaciones y bueno, pues lo vamos a seguir viendo. Claro. Y recordad eso, un poco, bueno, varias noticias que vamos a dejar, por supuesto, quizá un poco a modo de resumen, ¿no? De este vídeo, llegando ya a su final, ¿no? Pues, ¿qué hemos intentado? Pues hacer un esfuerzo de
contextualizar, de generar un poco qué ideas previas empezamos a tener, cuántas de esas ideas previas pueden venir del cine, la literatura, la ciencia ficción, etcétera, pero también de todas esas noticias hinchadas que se están generando en esa curva de generar expectativas altísimas respecto a lo que va a ocurrir, o al revés, de cuántas de esas curvas empieza a caer las expectativas y empieza a salir toda la gente, digamos, contracíclica que dice va a acabar con el trabajo, con el empleo, esto va a ser el apocalipsis de toda la sociedad. Todo eso está ahí, hemos tratado de ponerlas ahí porque tenemos que tenerlas muy presentes cuando trabajemos con la tecnología para saber cuánto de sesgo tengo, porque en educación, en psicología hay muchas cosas como el sesgo de confirmación, que uno tiende a buscar que confirme sus ideas de que efectivamente esto es tan maravilloso como dice, y entonces de repente no eres tan crítico con la respuesta que te está dando porque quieres que la respuesta sea muy buena, porque quieres darle ese poder, porque tienes la necesidad de que te libere de golpe y porrazo de, yo qué sé, de realizar trabajos para una asignatura. Entonces, como quieres eso, las respuestas las vas a ver con ese sesgo. Entonces, bueno, es muy importante mantener el pensamiento crítico, ser muy cautos. También hemos intentado recoger un poco cuál es el eco mediático, cómo se genera ese eco mediático, cuánto hay de intencionalidad en ese eco mediático, qué repercusiones está teniendo esta tecnología, si realmente podemos considerarlo, como decíamos al principio, algo inocuo como este mando de pasar diapositivas, o no es algo tan inocuo que sí que realmente cambia las reglas del juego. Si hemos dejado de jugar al Monopoly, ¿no? Como poníamos de ejemplo, le hemos pegado una patada y estamos jugando al Colonos de Catán, y entonces pues las estrategias que yo tenía para el Monopoly ya no me sirven para el Colonos de Catán porque es un juego diferente. O sí, o a lo mejor yo tengo ahí ya una manera de pensar y una manera de planificar y una manera de acudir ante mi profesión, ante mi realidad, que es lo que precisamente me hace más fuerte en este entorno, ¿no? El otro día, hablando con un amigo mío que es fotógrafo, hablaba del miedo que le estaba dando toda esta tecnología. Le decía, pues todo lo contrario, para ti vas a hacer capaz de generar unas imágenes infinitamente mejores que las mías, porque le vas a pedir en el prompt que te genere una imagen como si la hubiera hecho una Canon de 35 milímetros con un diafragma 1.4, en la que en el primer plano hay una cuestión en el que, siguiendo la regla de los tercios, en el segundo tercio se ubican no sé qué, cosas que yo no tengo ni idea y que él sí tiene, y por tanto lo que genera, la pelotita que cae, eso que le pedíamos, en su caso va a ser mejor que en el mío. Luego, realmente, todo eso que hemos aprendido antes, ahora lo podemos poner al servicio y nos va a hacer mejores ingenieros de prompt, como llaman ahora, ¿no? Prompt engineering, ¿no? Vamos a ser mejores haciendo eso. Y bueno, en general, dejaros abierta una pregunta, una reflexión que esperamos que compartáis en los foros, como decía Isaac, que comentemos en las clases síncronas, que charlemos abiertamente de esto, porque esto hay que hablar mucho y escuchar a mucha gente, porque es la forma en la que uno va también captando otras ideas y va recogiendo otras percepciones, ¿no? y ponerse en ese lugar. Y bueno, dejarla en abierto. ¿Estamos ante un punto de inflexión? ¿Realmente esto cambiará la sociedad para siempre? ¿O simplemente es un avance más que digeriremos como el resto y que, como decía Isaac, en 2025 alguna empresa sacará algo, que no sabemos qué es, que dejará el ChatGPT y la inteligencia artificial generativa y todas las aplicaciones que estamos ahora como si estuvieran con nosotros toda la vida, ¿no? Sí. Y realmente llevan con siempre nosotros y llevan un año y poco más. Un año y poco más, y hablamos como si ya fueran viejas conocidas, y simplemente es un avance tecnológico más. Esta era, creo, una clase un poco larga quizá, pero necesaria para luego ponernos a trastear. Creo que es muy importante que reviséis vuestras necesidades, que repenséis un poco vuestros filtros y que juntos intentemos generar la estructura posible con las herramientas actuales. Eso es el objetivo de los siguientes días, ¿no? Eso es. Vamos a terminar de ver un poco ese impacto que tiene en el mundo educativo, porque es el contexto, ¿no?, en el que hemos puesto este curso. No es un curso abierto, lo hemos tematizado, ¿no?, para que esté asociado al mundo de la enseñanza,
pero realmente va a ser replicable para cualquier otro entorno en el que podáis estar involucrados. Y sobre todo vamos a ver herramientas, ¿vale? Como decía Julián, queríamos abrir este espacio de contexto, de debate, que podéis consultar tranquilamente, que podéis participar en el aula y que va a estar siempre de trasfondo al resto de cosas que van a suceder durante el curso, pero por supuesto vamos a ver herramientas, vamos a ver cómo esas herramientas se personalizan para el mundo educativo, cómo las podéis utilizar desde todos los puntos de vista y vamos a intentar que sean de ayuda, no de apocalipsis al mundo educativo, sino todo lo contrario, que os sirvan para potenciar vuestras competencias del día a día y que os sean útiles. No vamos a hacer ningún tipo de apología ni publicidad sobre una marca concreta, pero tampoco podemos enseñaroslas todas. Vamos a utilizar algunas de las más recurrentes, algunas son de acceso libre, algunas son con unos periodos de prueba, otras por supuesto son de pago, ahí ya cada uno tendrá la responsabilidad de qué hace con ello, pero bueno, intentaremos barrer las más conocidas y intentando que os sea que os sirva, que sea un ejercicio práctico, pero que os sirva para un futuro en el que podáis utilizar esto para vuestro día a día y si estáis involucrados en el mundo de la enseñanza, pues más aún, porque esto ya ha llegado y lo están utilizando todas las personas a vuestro alrededor. Así que nada más, os esperamos en los siguientes vídeos, también en el que conoceréis al resto de compañeros que forman el claustro de este curso y os animamos sobre todo a debatir mucho y a practicar mucho con lo que os vayamos enseñando en ello. Así que nada más. Por terminar, yo recogiendo el guante, el último vídeo que os recomendamos, creo que es absolutamente gráfico del momento en el que nos encontramos, que os vais a poder ver reflejado, es un anuncio, lo vamos a dejar en la descripción para que quien quiera clique y lo vea, apenas 1 minuto y medio, pero creo que es una metáfora que me gustaría comentar con vosotros en la siguiente clase, cuando los tengamos así en tiempo síncrono y podemos charlar un rato. Me gustaría que alguno de vosotros o vosotras pues comentara qué le ha sugerido este vídeo que dejamos en la descripción como último de deberes de esta tarea, de hoy. Así que por nuestra parte nada más, muchas gracias y bueno, pues nos vemos muy pronto en la siguiente sesión.